Good afternoon, dear students. Me again. I hope you are doing well. So let's continue with the next topic that says, did you used to wear a school uniform? Okay, what does it mean wear? You know what does it mean wear, because it means usar o vestir, school uniform, uniforme escolar. So here we have used to. Cuando tenemos used to, no vamos a utilizarlo en el sentido de usar, vamos a utilizarlo en el sentido de solía. So here you have, did you used to wear a school uniform? ¿Solía usted utilizar o vestir uniforme escolar? So what about you? Did you used to wear a school uniform? ¿Solían ustedes utilizar uniforme escolar? If so, what was it like? Si es que sí, ¿cómo era? So you have to think about. Tienen que pensar acerca, ¿no es cierto? And you bring your memories back. So here you have used to versus past simple. Tenemos el used to versus el pasado simple. For example, here we have used to. El used to significa, como les dije anteriormente, solía, y lo vamos a utilizar for past states that are not longer true. Lo vamos a utilizar para estados pasados que no duraban mucho o que no eran verdad en absoluto. Also, we are going to use for actions that happen regularly but not longer happen. Para acciones que sucedían regularmente pero que no duraban mucho. For example, I could say, I used to fight with my sister. Yo solía pelear con mi hermana. Esta acción de pelear con mi hermana podía suceder regularmente cada semana, cada mes, but those actions didn't longer last. No duraban mucho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, peleábamos, ¿no? Pero enseguida nos reconciliábamos y ya pasaba. Entonces esta era una acción que sucedía regularmente, pero no duraba mucho. Let's continue. Here we have affirmative. In order to make affirmative sentences with used to, we are going to use subject, sujeto, ¿no es cierto? Used to, plus verb, and plus complement. Vamos a utilizar sujeto, el used to, más verbo y más complemento. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la primera? I used to be happy. Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración? If I say you that used to means solía, it means that I used to be happy means yo solía ser feliz, ¿no es cierto? Yo solía ser feliz. Let's continue. Also here we have she used to play soccer. Ella solía jugar fútbol. But what happened here? Como pueden notar, aquí tengo de sujeto I, she y they. I, she and they. Aquí tengo used to y aquí tengo el verbo. Como aquí en el use yo tengo la palabra tú en todas, el verbo siempre va a ir en su forma base, como be, play y like. Siempre va a ir en su forma base. ¿Por qué? Porque tengo el tú. Independientemente sea cual sea la persona, porque generalmente cuando tenemos terceras personas se suele modificar, ¿no es cierto? Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque yo tengo el tú. Entonces él va a ir play. En todas las personas, I va a ir used to, you used to, she used to, he used to, todo va a ir con used to y el verbo siempre va a ir en su forma base. Y acá tenemos un complemento. She used to play soccer. Ella solía jugar fútbol. Another here we have, they used to like swimming. A ellos les solía gustar nadar, ¿no es cierto? A ellos les solía gustar nadar. Very good. So let's continue. Estas son para las afirmativas. Ahora para las negativas. En las negativas yo voy a utilizar sujeto más el did. En las negativas ya voy a utilizar el auxiliar did más el not más el used to más un verbo y más un complemento. Entonces, ¿cómo tenemos aquí?
Tenemos que yo tengo aquí el did, ¿no es cierto? I did. Y como es negativo, tengo que poner I did not, o en contracción que nos quedaría I didn't. Used to. What happened here? Aquí, en el used to, podemos ponerlo de dos maneras. Podemos poner con de, o podemos ponerlo sin de, used to. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la regla general de la gramática, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos el did, el resto va a ir en su forma base, ya no va a ir con la de. Pero aquí, en el caso de used to, es una excepción porque no funciona como verbo mismo, el use, porque acá tenemos el verbo, ¿no es cierto? Como no está funcionando como verbo mismo, yo le puedo poner con de cuando tenemos el auxiliar, o le puedo poner simplemente así, use, sin de. Entonces, de las dos maneras está correcto, cuando tenga el auxiliar. En este caso, en las afirmativas, como no tengo auxiliar ni nada, ahí sí va con de use, use, and use. Pero en este caso, como tengo el auxiliar did en las negativas, puede ir de las dos formas, used to o used to. Entonces me queda I did not used to be happy o I did not used to be happy. Y significa lo mismo, yo no solía ser feliz, ¿no es cierto? Yo no solía ser feliz. Entonces quedamos que cuando tenemos en las negativas y preguntas, tenemos el auxiliar did, nos va a ir con de o sin de. Ya, es opcional. Entonces aquí tenemos she did not used to play soccer. They did not used to like swimming. Y siempre con el to, eso sí, el to tiene que ir siempre y el verbo que sigue en su forma base. Let's continue. Here we have yes, no questions. In the yes, no questions, we have to change the order. Primero vamos a poner el did, luego el sujeto, luego el used to, el verbo, complemento y question mark. Entonces, ¿qué tengo aquí? Did I used to be happy? Nuevamente, si es que queremos, le ponemos la de. Y si es que no, no le ponemos, igual de las dos maneras está correcto. Did I used to be happy? Entonces la respuesta va a ser yes, you did. ¿Por qué yo? Porque estoy preguntando con I. Yes, you did. Oh no, you didn't. Did she used to play soccer? ¿Solía ella jugar fútbol? Yes, she did. Oh no, she didn't. Did they used to like swimming? Yes, she did. Oh no, I'm sorry. Yes, they did. Oh no, they didn't. ¿Ya? Estas son para las yes, no questions. Para las information questions, vamos a tener primerito la WH word, en este caso how, what, and who. Luego vamos a tener el did, luego el sujeto, luego vamos a tener el used to, luego el verbo y luego el complemento. Y para finalizar el question mark, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo quiero que la respuesta de esta afirmativa, esta yo la voy a hacer pregunta. I used to be happy. Y quiero que de toda esta oración la respuesta sea happy. Entonces, ¿cómo hice yo? Como happy es un estado y how pregunta por estados o sentimientos, entonces yo le puse how. How did I used to be? ¿Cómo yo solía ser? Feliz de respuesta, ¿no es cierto? Happy, o si no le ponemos toda la oración de forma completa, I used to be happy. Vamos a la tercera. What did she used to play? Soccer. ¿Qué solía ella jugar? Fútbol. Entonces ya no le pongo aquí el complemento. ¿Por qué? Porque el complemento no puede estar en la respuesta. Yo no puedo poner, por ejemplo, aquí happy y acá tener la respuesta happy. ¿Por qué? Porque estaría contradiciéndome en la pregunta. Porque pregunto, ¿cómo ella solía ser feliz? Y la respuesta feliz. It doesn't make sense. No tiene sentido. The last one. Who did used to like swimming? ¿A quién le gustaba nadar? En este caso, cuando preguntamos con el who pregunta por el sujeto, por la persona, ya no lo voy a poner aquí al sujeto, porque yo estoy preguntando a quién le gustaba nadar. Entonces, como yo estoy preguntando, no puedo poner aquí they. Ya, no puedo poner aquí they. Entonces pongo acá, who did used to like swimming? ¿A quién le solía gustar nadar? A ellos. ¿No es cierto? Esa es la respuesta. Let's continue. The past simple.
In the past simple, we have past activities and events at specific points in the time. Vamos a utilizar el past simple, el pasado simple, que ustedes ya muy bien lo saben porque lo aprendieron en el ciclo anterior, para expresar actividades pasadas o eventos en un tiempo específico, ¿ya? O en puntos de tiempos específicos. Por ejemplo, aquí tengo yo afirmativa. La afirmativa para el pasado simple siempre voy a tener sujeto, que en este caso tengo aquí. Verbo puede ser un verbo de acción o un verbo to be, más un complemento. Aquí tengo el complemento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo la primera? I was, yo era happy when child, feliz cuando era niña, ¿no es cierto? Entonces, yo era feliz cuando era niña. El tiempo específico de esta actividad fue cuando yo era niña. Cuando yo era niña, solo ahí era feliz. Entonces, ¿qué tengo aquí? Was, ¿no es cierto? Ahora, she played soccer in 2012. Ella jugó, porque estamos en pasado, aquí ya tenemos un verbo de acción. Ella jugó fútbol en el 2012, ¿no es cierto? Es un tiempo específico en el 2012. They arrived few minutes ago. Ellos llegaron hace unos minutos llegaron, entonces el tiempo específico es que ellos hace unos pocos minutos acaban de llegar, o llegaron, ¿no es cierto? Entonces esas son para las afirmativas, siempre voy a tener sujeto, verbo y complemento. Las negativas, si estamos hablando en negativas, que tenemos un verbo de acción como play y como like, tengo que montar el auxiliar did. Y la fórmula me queda sujeto, más did, más not, más el verbo en pasado. In this case, it's gonna be in the base form, porque ya no va a ser en pasado, va a ser en la forma base. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí el did, el verbo ya vuelve a su forma base, más un complemento. Por ejemplo, yo tengo she did not play soccer in 2002. Ella no jugaba fútbol en el 2002, ¿ya? Entonces, aquí como ya tengo el did, el verbo ya va en su forma base, ya no puedo ponerle play. ¿Por qué? Porque el did lo hace simple al verbo. Porque aquí sí es un verbo de acción, a diferencia de acá arriba con el used to, que el used to funciona como frase, por eso puede ir con el la de o no puede ir con la de. Let's continue. They did not like swimming. A ellos no les gustaba nadar. Entonces, para negativas tenemos que utilizar el did. Ahora, para negativas con el verbo to be, voy a poner el verbo to be en el pasado más el not. I was not happy. Yo no era feliz. Cabe recalcar que cuando tengo el verbo to be, simplemente tengo que añadirle el not después del verbo to be. Ya no necesito auxiliar cuando tengo el verbo to be. Entonces tengo I was not happy. Yo no era feliz. We were not friends. Nosotros no éramos o nosotros no fuimos amigos. In the yes no questions happens the same. Sucede lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo did she play soccer? Cuando es con un verbo de acción como play y como like, aquí ya nos va con el auxiliar did. Pero yo quiero que se fijen aquí cuál es el error. Ya. El error aquí es que play, como ya tengo el did, yo ya no voy a poner play, sino le voy a poner play simplemente en su forma base, ni like, solo le voy a poner like. ¿Por qué? Porque como tengo el did, el verbo ya lo vuelve a su forma base. Entonces tengo did she play soccer o did they like swimming? Ya. Y con el verbo to be, ¿no? Simplemente cambio del orden. Primero pongo el verbo to be y luego el sujeto. Entonces me queda was I happy? ¿Era yo feliz? ¿O were we friends? ¿Éramos amigos? Entonces aquí tenemos la respuesta de las yes no questions. Ahora para las information questions yo necesito para los verbos, ¿no es cierto?, de acción, una WH word. En este caso what y en este caso who. Yo quiero que soccer sea la respuesta. Entonces, como soccer es una cosa o un objeto, yo pregunto con what. Entonces yo le pregunto, what did she play? ¿Qué jugaba ella? ¿No es cierto? Igual aquí lo pongo el play en su forma base porque tengo el did. La respuesta es soccer. Ella jugaba fútbol, ¿no es cierto? Ahora pregunto por el sujeto. Who did like swimming? ¿A quién le gustaba nadar? A ellos. Thank you so much. If you have questions, please ask me.